esposa, desfavoridas hundiéndose van. Es el estruendo del carro triunfante, del divinal vencedor capitán. No sigas más tras placeres mundanos, ves que su encanto pasando se va. Rompe los lazos con que estás atado, a Cristo acude que te amparará. Fija tu vista constante en el cielo, pasa la noche de tribulación. Sobre las cúspides ya rompe el alba, Hijo del reino prorrumpe en canción. Hoy el sábado glorioso nos invita a descansar, que tranquilo es el reposo tras el arduo trabajar. Dios que el día nos señala con 1000 pruebas de su amor, Santo Sábado lo llama, es el día del Señor. Para el hombre fue apartado en la misma creación, fue por Cristo sancionado con su ejemplo y bendición. Es un placer saludarles, queridos hermanos y hermanas, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Les doy la bienvenida a el programa Estudiando Juntos la Biblia. Hoy día viernes 8 de la noche, hora del este de los Estados Unidos de Norteamérica. Estamos saliendo para ustedes y para el mundo en vivo a través de nuestras 3 plataformas: El Heraldo del Tercer Ángel en YouTube, El Heraldo del Tercer Ángel en Facebook y El Heraldo del Tercer Ángel en Rumble. Gracias una vez más por tener la oportunidad de estudiar juntos la palabra de Dios a través de esta programación. Donde quiera que se encuentren en estos momentos, en cualquier estado de esta nación de Norteamérica, en cualquier país de Centro, Suramérica, el Caribe o el mundo, le doy la bienvenida a cada uno de ustedes, deseándoles por anticipado en esta área ya del este de los Estados Unidos. Ya estamos entrando en las primeras horas del Día del Señor, así que por anticipado quiero desearles un feliz y bendecido Día del Señor. Antes de entrar de lleno a la presentación de este tema tan importante que Dios tiene para nosotros en esta hora, como siempre lo hago, no puedo abrir la palabra del Señor sin antes pedir la bendición del Espíritu Santo para que nos ilumine nuestras mentes, nos abra nuestro entendimiento y podamos comprender el mensaje de la palabra de Dios. Oremos juntos, por favor. Amante Padre Celestial, gracias, Señor, por habernos cuidado durante toda esta semana laboral. Gracias, Padre Celestial, porque llegamos al día viernes, día de preparación, y estamos entrando ya en esta área de los Estados Unidos de Norteamérica en las primeras horas de su santo día de reposo. Gracias por todas las bendiciones recibidas durante toda esta semana, por sus cuidados, por sus bendiciones, por su misericordia, en fin, por tantas y tantas bendiciones que usted derrama sobre nosotros, a pesar de que vivimos en un mundo lleno de pecado, de maldad, de iniquidad, de muerte, de inseguridad. Gracias porque una vez más usted nos permite estudiar juntos su palabra. Pido, Señor, una bendición por el mensaje de su palabra en esta hora. Pido también, Padre Celestial, de que usted pueda cumplir las palabras de Mateo capítulo 24 y Apocalipsis 14, donde dice que será predicado este evangelio del reino
a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Le pido, Señor, de todo corazón, es nuestro único deseo de parte de este ministerio, de que este mensaje pueda cruzar fronteras, pueda llegar a toda nación, tribu, lengua y pueblo, y que otras personas que nunca han escuchado estos mensajes puedan escucharla en sus países de origen. Gracias por todas sus bendiciones. Bendíganos con su presencia en estos momentos, que el Espíritu de Dios abra nuestras mentes, nuestros corazones para recibir la semilla de su palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Una vez más, estamos juntos estudiando la palabra de Dios. Recuerden que este es el programa Estudiando Juntos la Biblia. Todos los viernes a las 8 de la noche, hora del este de los Estados Unidos, de Norteamérica. Tal vez una hora de diferencia en los países de Centroamérica y el Caribe, o tal vez 2 horas o 3 horas en otros estados del área oeste de los Estados Unidos. En fin, salimos en vivo por estas 3 plataformas: El Heraldo del Tercer Ángel en YouTube, en Facebook y en Rumble. No se olvide de suscribirse a nuestro canal, El Heraldo del Tercer Ángel en YouTube. No se olvide de activar la campanita con todas las notificaciones. Y no se olvide de darle un me gusta a estos videos. Siempre se lo pedimos, no para buscar fama, ni para buscar popularidad, ni reconocimiento. Ese no es el propósito para darle un me gusta a estos videos. El propósito es que entre más me gusta tenga un video, hay más probabilidades que YouTube lo pueda poner en primera plana cuando un usuario en cualquier país del mundo abra su página de YouTube y pueda ver estos temas que quizás no saben de la existencia de estos programas que salen en vivo todos los viernes. Así que ayúdenos, por favor, a sembrar esta semillita del Evangelio, compartiendo estas plataformas, compartiendo estos mensajes. Ahora mismo usted todavía tiene tiempo de enviarle este enlace a algún familiar suyo, algún compañero o compañera de trabajo, o alguna persona de sus contactos que usted crea que se pueda beneficiar con estos mensajes, para que así también ellos puedan ser bendecidos con el mensaje de la palabra del Señor. Recuerden que nosotros hemos sido llamados a sembrar la semilla del Evangelio, y el Señor se encargará de producir el fruto en los corazones de las personas que escuchan estos mensajes. Vamos entonces a entrar de lleno. Seguimos hablando de esta serie tan importante basada en las lecciones del libro de Apocalipsis. Como ustedes ven ahí en pantalla, el título de la serie es Lecciones del libro de Apocalipsis. Vamos a estar estudiando varios temas de este extraordinario libro de Apocalipsis. No se olvide de que ya en nuestro canal, El Heraldo del Tercer Ángel en YouTube, en el encasillado que dice listas o playlist, usted entra allí a ese encasillado y va a encontrar una carpeta o un archivo bajo este título que ustedes están viendo ahí en vuestras pantallas. Si usted nos está sintonizando por primera vez en esta hora, yo le exhorto a que entre allí a ese encasillado y saque tiempo para ver desde el tema número 1 de esta serie hasta este tema que vamos a abordar en esta hora, o que vamos a estudiar juntos en esta hora. Bien, el título de esta pequeña miniserie, porque es parte de la serie de lecciones del libro Apocalipsis, es las 7 epístolas del libro de Apocalipsis. Interesante. Epístola es igual a carta, o sea, una carta escrita, así como el apóstol Pablo cuando escribía una carta a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Colosas, a la iglesia de Corintios. Eso era considerado una epístola. Apocalipsis capítulo 1, versículo 11 nos dice lo siguiente: escribe en un libro lo que ves. Estas son palabras de Jesús a su siervo Juan, allí en la isla de Patmos, y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. A través de esta miniserie vamos a estudiar las características de cada una de estas 7 iglesias. Estén muy atentos o atentas, por favor. Mantengan sus libretas a la mano, sus cuadernos, sus notas de apuntes, en fin.
Entonces, el título del estudio de hoy es El mensaje a la iglesia de Éfeso, o sea, la primera de esas 7 iglesias, que abarca un periodo histórico desde el año 31 después de Cristo, o sea, el año que Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario, con el establecimiento de la iglesia neotestamentaria, o sea, los discípulos de Cristo, hasta el año 100 después de Cristo. Ahí vemos una imagen, estas son las ruinas prácticamente, todavía siguen en pie, de la iglesia de Éfeso. Interesante, vamos a ver un poco acerca de esta iglesia. Vamos entonces a la parte introductoria. Apocalipsis capítulo 1, versículo 20 nos dice: y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Recuerden que eso estuvimos hablando en los programas anteriores. ¿Qué significan esos 7 candeleros? O sea, las iglesias, cada una de ellas tenía su propio candelero. Por eso lo vemos en la imagen anterior. Cristo está en medio de esas 7 iglesias. Y los candeleros, ¿cuál es el trabajo de un candelero, queridos hermanos y hermanas? El trabajo de un candelero es alumbrar. Ese es el propósito por el cual Dios ha levantado la iglesia o su iglesia en esta tierra, de que sea luz en medio de un mundo de oscuridad y tinieblas. Apocalipsis capítulo 2, versículo 1, dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. En este estudio de hoy analizaremos la primera de las 7 iglesias del Apocalipsis, la iglesia de Éfeso. En los programas anteriores estudiamos el primer capítulo del Apocalipsis, donde aprendimos que las 7 iglesias representadas por los 7 candeleros simbólicos y sus 7 ministros fueron representados con 7 estrellas. El deseo de Dios era alumbrar mediante sus iglesias las tinieblas espirituales de este mundo. Estas 7 iglesias con sus ministros están desglosadas con todas sus características en los capítulos 2 y 3 del libro de Apocalipsis. O sea que a partir de hoy vamos a estar estudiando, con la ayuda del Señor, por supuesto, esas 7 iglesias. Juan, quien recibió los mensajes del Apocalipsis de parte de Dios, los envió a los ministros de las 7 iglesias, a cada uno su mensaje en particular, de acuerdo a Apocalipsis 1, versículo 1 y 2. Y de cada iglesia, los verdaderos ministros transmitieron estos mensajes apocalípticos a los miembros de sus iglesias durante su periodo histórico. Así que esto es muy importante que tomemos en consideración esto que estamos leyendo, porque un verdadero ministro va siempre a transmitir el mensaje de la palabra de Dios a su iglesia. El ministro está puesto para transmitir el mensaje de la palabra de Dios, no para contar historias, cuentos, anécdotas o para entretener a los miembros de la iglesia cada vez que se para él detrás de un púlpito. Es el verdadero ministro, el ministro fiel, va a transmitir siempre el mensaje que viene de la palabra de Dios. Éfeso, vamos a hacer un pequeño recuento histórico. Éfeso era la ciudad capital de una provincia romana en Asia. Éfeso era un importante centro de comercio, ubicado cerca de un puerto en la desembocadura del río Caister, en el oeste de Asia Menor. La ciudad se encontraba en un valle largo y fértil. Las carreteras principales conectaban Éfeso con todas las demás ciudades importantes de Asia Menor.
Éfeso era conocido por su anfiteatro, era como un coliseo, el más grande del mundo, diseñado para albergar hasta 50,000 espectadores. Éfeso también fue la ubicación del gran templo de la gran diosa Diana, o sea, conocida como la diosa Diana de los Efesios. De acuerdo a Hechos 19:27, había un templo allí en Éfeso que había sido edificado en honor a esta diosa pagana, construido en el año 550 a.C. Éfeso se menciona a menudo en las Escrituras. Pablo viajó a Éfeso durante su segundo viaje misionero y permaneció allí 2 años para que todos los judíos y griegos que vivían en la provincia de Asia oyeran la palabra del evangelio de salvación. Pablo fue un hombre que llevó el mensaje de salvación a todos esos lugares en ese entonces, de acuerdo a Hechos capítulo 19, versículo 10. Éfeso fue un sitio privilegiado para evangelizar a toda la provincia, debido a la accesibilidad y prominencia de la ciudad en la región. Fue en Éfeso donde Pablo y sus compañeros fueron arrastrados al enorme anfiteatro, donde durante 2 horas la turba gritó: «Grande es Diana de los Efesios», de acuerdo a Hechos capítulo 19, versículos 23 al 31. Ustedes pueden leer allí ese cuadro maravilloso cuando Pablo tuvo que enfrentar a esa turba enfurecida, por supuesto, porque estaban en contra del mensaje del apóstol Pablo. Apocalipsis capítulo 2, leeremos los versículos del 1 hasta el 7. Por favor, vayan tomando nota de estos textos y leamos juntos, por favor. Apocalipsis 2:1 nos dice: «Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra», o sea, es Cristo el que tiene esas 7 estrellas. Cristo está en control de su iglesia, si usted no lo sabía, hasta este mismo tiempo del fin. «El que anda en medio de los 7 candeleros de oro dice esto». Cristo siempre va a andar en medio de una iglesia que esté viviendo de acuerdo a la voluntad de Él y esté predicando el mensaje que Dios tiene para este tiempo del fin. Versículo 2 de Apocalipsis 2. «Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia». Esta era una de las características de la iglesia de Éfeso. Por eso yo lo resalto en amarillo. Tenía buenas obras, era una iglesia que trabajaba arduamente y paciencia. La palabra paciencia allí en ese texto de Apocalipsis 2:2 es la misma palabra que aparece en Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. O sea, esa palabra en griego para paciencia es perseverancia. O sea, esta iglesia en sus inicios fue una iglesia que tenía buenas obras, una iglesia que empezó a trabajar predicando el evangelio, y fue una iglesia perseverante en las cosas de Dios. Cada uno de nosotros necesitamos tener esas características hoy. Por cualquier cosa los hermanos se enojan en las iglesias y dicen: ya no vuelvo más a esta iglesia. Entonces necesitamos tener la característica de lo que es la paciencia o la perseverancia. Y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. O sea que esta iglesia, de acuerdo a estas características del versículo 2 de Apocalipsis 2, era una iglesia que conocía bien el evangelio, conocía bien la palabra de Dios, estaba parada sobre la plataforma de la verdad y sabía cuando venían personas a esta iglesia con doctrinas falsas, con mentiras. Usted sabe que el padre de toda de mentira es Satanás, de acuerdo a Juan 8:44. Entonces, ¿qué es lo contrario a la verdad? ¿Qué es lo opuesto a la verdad? La mentira, por supuesto. Entonces, esta iglesia sabía detectar rápidamente cuando venía una persona o un grupo de personas a tratar de introducir en esta iglesia de Éfeso la mentira, o sea, un mensaje falso o espurio. Versículo 3 de Apocalipsis 2. Y ha sufrido, o sea, era una iglesia que sufrió los primeros años
después de que esta iglesia fue establecida por Cristo con sus discípulos, esta iglesia sufrió mucha persecución y has tenido paciencia, y nuevamente la palabra paciencia, perseverancia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, no para obtener crédito ni porque el pastor se lo decía, no es por el pastor, era por amor a Cristo Jesús. Ese debe ser el espíritu que nos debe siempre a nosotros conducir. Hagamos todo por amor a Cristo, no para que el pastor vea que estamos haciendo algo. Sí, dice, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. ¿Qué características tenía esta iglesia de Éfeso? ¿No crees tú, querido hermano y hermana que me escucha en estos momentos, que deberíamos de pedirle a Dios que nos dé estas mismas características hoy? ¿Qué más sigue diciendo Apocalipsis 2, versículo 4? Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Esto toma lugar prácticamente ya en el periodo final que cubre esta iglesia. Comenzó con ese amor ferviente por la predicación del evangelio, pero recuerden, la iglesia nunca tiene una vacuna, no está vacunada en contra de la apostasía. No hay una vacuna, no existe una vacuna contra la apostasía. Nunca olvidemos eso, por favor. Si nosotros nos apartamos un ápice de la voluntad de Dios, aunque seamos llamados la iglesia verdadera, esa iglesia es considerada por Dios como una iglesia apóstata. Repito el versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, dice el versículo 5 de Apocalipsis 2. Por tanto, ¿de dónde has caído? Y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. O sea, consideremos estos dos versículos, versículo 4 y versículo 5, en la advertencia para la iglesia de Éfeso. Jesús sabía que esta iglesia iba a tomar otro rumbo al final de su periodo. Entonces Jesús le está haciendo una advertencia por anticipación para que no se olvide del primer amor con que esta iglesia comenzó este mensaje glorioso de la predicación del evangelio, esta iglesia neotestamentaria, o sea, el establecimiento de la iglesia de Cristo a través de sus 12 discípulos. Pero Jesús les dice a esta iglesia, recuerda de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. O sea, vuelve de nuevo a ese principio cuando fuiste establecida por primera vez. O si no, quitaré tu candelero de tu lugar si no te hubieras arrepentido. Cuando una iglesia se aparta de los principios de la palabra de Dios y comienza a tomar otro rumbo, está corriendo el peligro de que ese candelero que representa la luz que Dios le dio a esta iglesia sea quitado y esta iglesia va a quedar en completas tinieblas. Es una advertencia porque hay muchas iglesias hoy, tristemente, que dicen ser el pueblo de Dios en esta tierra, sin saberlo, están en completas tinieblas. ¿Por qué? Porque han reemplazado esa luz, que es la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y luz, o sea, lumbrera a mi camino, la han reemplazado esa luz por fábulas, por mensajes espurios o mensajes falsos, por anécdotas, por cuentos, por chistes y por historias. Entonces el Señor Jesús les ha quitado ese candelero y no lo saben. Por eso esas iglesias carecen del poder del Espíritu Santo. Esos mensajes no satisfacen, no llenan, no alimentan a las iglesias porque no se dan cuenta de que el candelero les ha sido ya quitado. Versículo 6 de Apocalipsis 2. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los Nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Versículo 7, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Cierra este mensaje de Apocalipsis 2:7 a esta iglesia de Éfeso con esta extraordinaria promesa. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios, o sea, ya en la ciudad celestial. Tú y yo podemos ser vencedores confiando solo en los méritos de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Si tú y yo, querido hermano y hermana que me escucha en esta hora, por la gracia de Cristo Jesús, vencemos y llegamos a la meta,
tendremos la gran bendición de comer de ese árbol de la vida. Éfeso era la ciudad más grande de la provincia de Asia. Era un centro comercial y religioso donde se encontraba el gran templo de la diosa Diana. Su ambiente estaba lleno de materialismo porque era una ciudad muy rica y era muy inmoral. En el templo de la diosa Diana habían prostitutas sagradas, supuestamente. A pesar de todo este ambiente contrario, allí se levantó una iglesia cristiana. Por eso Dios ha puesto a su iglesia en medio de un mundo impío, un mundo degradante, un mundo pues carcomido por el pecado y la iniquidad, para que sea luz, para que alumbre con su luz del evangelio de salvación, con lo que el evangelio ha hecho en sus miembros a otras personas que están en delitos y pecados. La iglesia de Éfeso representa el primer período de la iglesia apostólica. Se extiende del año 31 después de Cristo, cuando Cristo ascendió al cielo, hasta el año 100 después de Cristo, cuando falleció Juan, el último de los apóstoles, en el tercer año del reinado de Trajano. Trajano era un gobernante de Roma, por supuesto. El nombre Éfeso significa deseable, representando de esa manera o de esta manera su carácter y condición, porque esta iglesia es la que experimentó la dulzura del primer amor por su Señor Jesucristo. En esta iglesia de los apóstoles, de acuerdo a Apocalipsis 2:2, la pasión aún estaba viva y fresca la memoria del ministerio del Mesías. Por eso es que el Señor le hace una advertencia a esta iglesia: has dejado tu primer amor, regresa, arrepiéntete y vuelve a las primeras obras, porque esta iglesia, cuando nació, esta primera iglesia de Éfeso, que abarca, como dijimos, del año 31 después de Cristo, cuando Jesús subió al cielo y dejó a su iglesia aquí en esta tierra establecida, hasta el año 100 después de Cristo, esa iglesia comenzó con ese primer amor, ese amor del Mesías que tenían cada uno de sus miembros en sus corazones, y los llevó a compartir las buenas nuevas de salvación. Entre ellos se encontraban creyentes fervientes como Aquila y Priscila, era un matrimonio, Apolos, el evangelista, y Pablo, que todos sirvieron a Dios en la ciudad de Éfeso. Vamos al libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, versículo 2, versículo 3, versículo 18 y 19. Estoy acortando los textos, ustedes pueden leer el capítulo 18 en sus Biblias, en su tiempo libre. Les exhorto a que lo lean por factor tiempo. Hechos 18:2 nos dice: y halló, o sea Pablo, por eso recuerden que lo que yo agrego entre corchetes, yo lo agrego a los textos para que ustedes sepan de quién está hablando el texto. Y halló Pablo a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Versículo 3 de Hechos de los Apóstoles dice: fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. O sea, Pablo se dedicó a este oficio, a hacer tiendas, y entonces se unió con Aquila y con Priscila, su esposa, y comenzaron a trabajar juntos en el oficio de hacer tiendas. Sigamos leyendo Hechos de los Apóstoles 18, versículo 18. Nos dice: mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Versículo 19. Y llegó a Éfeso. ¿A dónde llegó el apóstol Pablo? A Éfeso,
y los dejó allí, o sea, a Aquila y a su esposa Priscila. Y entrando en la sinagoga, discutía con los judíos. O sea, había una sinagoga judía también allí en Éfeso. La ciudad de Éfeso era en aquel entonces el centro religioso del paganismo a la diosa Diana. La ciudad era famosa por su superstición y su comercio de amuletos. Dice el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 35. Leamos, por favor. Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Así que podemos ver que esta ciudad estaba plagada con el paganismo. Por eso Dios estableció allí una iglesia, queridos hermanos y hermanas, que iba a tener ese candelero encendido, iba a llevar la luz del evangelio a esa ciudad pagana que estaba sumida en el paganismo y en la mentira y en el error. Durante este periodo inicial, la doctrina de Cristo se mantenía todavía pura, pues en esta iglesia se encontraban todavía los apóstoles como fervientes defensores de su testimonio personal de Jesucristo. Fue esta la época que había experimentado el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés. O sea, fue dentro del periodo de esta iglesia de Éfeso, de acuerdo a Hechos capítulo 2. Y en la ciudad también se distinguieron los dones del Espíritu en obras, arduo trabajo y paciencia, de acuerdo a Apocalipsis 2:2, que Jesucristo reconoció y que volvió a destacar. Así que podemos ver que ese espíritu de los discípulos allí en Jerusalén y sus alrededores llegó prácticamente hasta Éfeso. Y ese espíritu en principio estaba siendo puesto a la práctica por cada uno de esos hombres fieles. Entre esos fieles se encontraba, como dijimos, Aquila y Priscila. Muy bien. Vamos a Apocalipsis capítulo 2, versículo 3. Nos dice la Escritura: y has sufrido. O sea, le está hablando el Señor Jesús a esa primera iglesia. Estamos hablando de la iglesia de Éfeso. No se olviden, por favor, no nos vayamos a salir del marco que estamos estudiando en esta hora. Y has sufrido y has tenido paciencia, o sea, perseverancia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. ¿Qué características más maravillosas tenía esta iglesia de Éfeso en principio, cuando el evangelio estaba en todo su apogeo, cuando tenían todavía en sus corazones allí estampados el mensaje de nuestro Salvador y Señor Jesucristo? Yo creo que esta característica debería distinguir la iglesia de Dios en este tiempo del fin. ¿No les parece? Los miembros de esta iglesia eran fieles a los principios originales de Jesucristo, quien elogió a la iglesia primitiva diciendo, de acuerdo a Apocalipsis 2:2, que lo acabamos de leer, y que no puede soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. De acuerdo a Apocalipsis 2:2, en otras palabras, esta iglesia de Éfeso en principio estaba parada sobre la firme plataforma de la verdad, y esa iglesia la está buscando hoy Jesús. ¿Está tu iglesia, querido hermano y hermana que me escuchas, parada en la firme plataforma de la verdad, de la palabra de Dios? Recuerde lo que dice Apocalipsis 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Cada ministro que se para detrás de un púlpito en su iglesia debe predicar única y exclusivamente una así dice Jehová. El púlpito es mancillado cuando un ministro o un así llamado ministro se para contar chistes, hacer gestos, risas, risotadas, en fin, contar historias y hacer reír al público o a la gente. El púlpito no es para eso. Queridos hermanos y hermanas, si hay un ministro o un predicador que me está escuchando en esta hora, el púlpito es sagrado
Y esa iglesia a la cual usted preside como ministro, ese púlpito debe ser usado única y exclusivamente para predicar la palabra de verdad. Eso es lo que la gente necesita escuchar. No necesita escuchar sus historias, sus anécdotas o lo que le sucedió a usted en su viaje de vacaciones con su esposa cuando fue al Caribe o cuando fue a cualquier lugar del mundo. La gente no viene a escuchar ese tipo de mensajes. Las personas vienen a escuchar un así dice Jehová. Y esta es la característica de un verdadero ministro. Si un ministro se para en el púlpito y no llena estas características, pues no está siendo un ministro fiel al cometido con que Dios lo ha llamado. Por eso dice allí la última parte del versículo 2 de Apocalipsis 2, que dice: has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Entonces, ¿cómo es posible que podamos probar a alguien que no está predicando la verdad cuando nosotros mismos, por así decirlo, no la estamos predicando también? Entonces tenemos que estar parados en un así dice Jehová para nosotros poder detectar a aquellos que vienen con un mensaje falso o un mensaje que no llene las características que el Señor ha dejado en su palabra. Este era el espíritu de la época apostólica en general y no exclusivamente de la iglesia de Éfeso en particular, lo que nos ayuda a entender que Éfeso es un símbolo profético de todas las iglesias cristianas de la época apostólica. La iglesia de Éfeso le hizo frente al error. Muy importante característica, queridos hermanos y hermanas. Notemos esto, por favor. Hechos capítulo 15, versículo 1 y versículo 2. Hechos 15:1 nos dice: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos. Aquí empezaron a venir y a quererse introducir en esta iglesia neotestamentaria que cubría la época de la iglesia de Éfeso, el marco histórico del año 31 hasta el año 100. Comenzaron a venir personas a la iglesia fundada por Cristo Jesús con este tipo de plataformas. Si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Esto, por eso hubo un concilio allí en Jerusalén, porque hubieron varias personas que estaban convirtiéndose al cristianismo, judíos conversos, pero querían seguir todavía con los ritos de la circuncisión. Y estaban tratando de introducir esta postura dentro de la iglesia del Nuevo Testamento y decir: los que no se circuncidan no van a tener la oportunidad de ser salvos un día. Versículo 2 de Hechos 15, ¿qué nos dice? Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén. Allí se encontraban prácticamente la iglesia establecida por Cristo, o sea, los discípulos de Cristo, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. O sea, ahí vemos, hermanos y hermanas, que Satanás no pierde tiempo. Satanás siempre va a tratar de traer personas a la iglesia y tratar de introducir mensajes espurios o mensajes de error, mensajes que no están aprobados por un escrito está. Primera de Tesalonicenses 5:21. ¿Qué dice? ¿Qué consejo nos da la palabra de Dios? Examinadlo todo y retened lo bueno. La iglesia necesita estudiar la palabra del Señor. No es solo el pastor el que tiene que estudiar, es la iglesia. ¿Por qué? Porque Satanás va a tratar de introducir doctrinas falsas a la iglesia. Va a traer instrumentos a la iglesia y va a tratar de sembrar la semilla del error. Por eso tenemos que examinarlo todo y retener lo bueno. Hechos capítulo 17, versículo 11, nos dice: y estos, o sea, los de Berea o los bereanos, se le dicen bereanos porque eran de esta provincia que se llamaba Berea. Dice: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. ¿Qué características tenían los bereanos cuando Pablo les predicó el evangelio? Pues recibieron la palabra con toda solicitud.
escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Entonces, lo que no hicieron los de Tesalónica, lo hicieron los de Berea. ¿Qué hacían cuando Pablo se iba después de que les predicaba el Evangelio? Dice que se quedaban escudriñando el mensaje que Pablo les traía cada día a través de las Escrituras para ver si estas cosas eran así, o sea, si Pablo estaba predicando la verdad. Nosotros como iglesia tenemos que escudriñar la palabra de Dios. Hay mucha falta de conocimiento dentro del pueblo de Dios hoy en este tiempo, lamentablemente. Muchos hermanos y hermanas que pasan 10, 15, 20, 30 o 40 años en la iglesia y desconocen completamente el mensaje. Estaba hablando con unos hermanos recientemente y muchos de ellos me dijeron, yo estuve en esta iglesia tantos años y nunca se me enseñó la profecía de las 2300 tardes y mañanas de Daniel 8:14. Qué triste, queridos hermanos y hermanas. Por eso es que nosotros no podemos depender de una persona, del ministro solamente. Tenemos que hacer como los bereanos. Tenemos que escudriñar la palabra de Dios por nosotros mismos. Tenemos que escudriñar las Escrituras para ver si lo que esta iglesia me enseña a mí está de acuerdo con un escrito está. Los textos anteriores que acabamos de leer demuestran que en muchas otras ciudades contemporáneas como Jerusalén, Corinto, Tesalónica y Berea se encontró la manifestación de este mismo carácter y espíritu cristiano de examinar todo, retener solo lo bueno y oponerse firmemente al error. El problema de la iglesia primitiva. Apocalipsis 2, 4 y 5. Repasemos esos textos, por favor. Dice Apocalipsis 2, 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ahí está el problema de la iglesia primitiva. A través de que fueron pasando los años, esta iglesia comenzó a dejar su primer amor. O sea, ese primer amor que recibieron cuando conocieron el Evangelio. Enfriamiento espiritual, yo lo llamaría eso. Congelamiento espiritual. Versículo 5 de Apocalipsis 2. Recuerda, les dice el Señor Jesús, le hace un llamado, una advertencia. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Cuando se quita el candelero de una habitación o de un lugar, esa habitación queda completamente en tinieblas. Y Dios le está haciendo un llamado a la iglesia actual, a ti y a mí que estamos estudiando este mensaje en esta hora. Si nosotros no nos arrepentimos de nuestra apatía espiritual, de nuestra frialdad espiritual, nos levantamos muy temprano todos los días para ir a nuestros trabajos tal vez. Y esto no lo digo como un reproche para nadie en específico, lo digo también para mí. Somos muy activos para llegar a una cita médica. Si el doctor nos dice, necesito que usted esté aquí a las 7 de la mañana para su examen de sangre o para todos los exámenes que tiene que hacer, a esa hora estamos allí en punto, tal vez antes. Nosotros tenemos ese mismo deseo y ese mismo espíritu para llegar temprano cada vez que tenemos la oportunidad de tener culto en nuestras respectivas iglesias, o se ha enfriado ya ese primer amor. Esa es una pregunta que usted tiene que contestarse y que yo me tengo que contestar en esta hora. Por eso el Señor le dice a esta iglesia, has dejado tu primer amor, Apocalipsis 2:4. Y el Señor le dice, arrepiéntete y haz las primeras obras. O sea, vuelve de nuevo al principio, cuando tú conociste este evangelio, que te enamoraste de Cristo. Hacías esta obra maravillosa por llevar este mensaje de salvación a otro. Ahora, ¿cómo es tu situación espiritual? Te pregunta el Señor. ¿Te has enfriado espiritualmente? ¿Has dejado ese primer amor?
si tú no te arrepientes, dice el Señor Jesús, yo voy a venir un día y te voy a quitar ese candelero de su lugar, esa luz que te di para que la dieras al mundo, esa luz que te di para que reflejaras a Cristo en tu corazón. Hermano, esto es una advertencia que nosotros tenemos que pensar y meditar en ella y evitar que nosotros caigamos en ese error. Pero no todo es perfecto respecto a la iglesia primitiva, pues Cristo tiene una queja diciendo: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Repito, Apocalipsis 2:4, lo acabamos de leer. Note que esta iglesia no cayó de la gracia ni dejó de amar, sino que disminuyó en amor, es decir, que se enfrió. Su problema es que ya no tiene ese primer amor inicial. Ojalá que eso no te afecte a ti ni a mí en esta hora. ¿Cuál debe ser el momento de mayor amor a Jesús de cada cristiano? Debe ser el momento actual. Hoy más que nunca debemos amar a Jesús, porque estamos más cerca del tiempo del fin. Pero si hoy en día, en nuestra experiencia personal, ya no amamos a Cristo como lo amábamos inicialmente, cuando lo aceptamos y decidimos seguirlo, entonces compartimos el mismo problema que los cristianos de la era apostólica, especialmente los representados por la iglesia de Éfeso. Lamentablemente la iglesia es propensa a tropezar. El hecho de que Dios mismo estableció la iglesia no la absuelve de sus obras futuras. Como les dije anteriormente, no hay una vacuna antiapostasía. Es por eso que no tenemos asegurado la salvación por el mero hecho de ser parte de la iglesia cristiana. Lo que nos salva es mantener una relación personal con Jesucristo y vivir de acuerdo a su santa voluntad. Si tú y yo aprendemos a desarrollar una relación diaria personal con Cristo a través del estudio de su palabra y a través de la oración, ese amor por Cristo va a estar siempre encendido. Esa llama del amor por Cristo va a estar siempre encendida en nuestros corazones. Nunca se va a apagar. Pero hay una solución a este problema que Jesucristo presentó a la iglesia de Éfeso, que es el mismo consejo para nosotros hoy en día, o sea, para esta iglesia en el tiempo del fin. Cristo recomendó, de acuerdo a Apocalipsis 2:5, recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. ¿Qué es arrepentimiento? Es decir, Señor, perdóname. No, Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia, que es igual a perdón. Entonces, apartarnos de nuestra condición, esta condición letal que nos está llevando al enfriamiento espiritual y a la apatía por las cosas espirituales. Lo que debemos hacer es recordar cómo era nuestra relación personal con Cristo cuando lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador. Después de haber meditado en esto, debemos arrepentirnos de habernos alejado de Cristo y volver a esa condición original de amor incondicional. Voy a hacer una pequeña pausa. El hecho de habernos alejado de Cristo y seguir asistiendo a la iglesia no significa que no nos hemos alejado de Cristo. Aunque vayamos a la iglesia cada semana, nos podemos alejar de Cristo cuando rompemos esa relación con Cristo a través del descuido del estudio de la palabra de Dios, la oración y la santificación diaria. Cristo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos, dice Juan 14:15. De esta manera volveremos a encender ese fuego espiritual y Dios podrá hacer nuevamente las primeras obras en nosotros y a través de nosotros. Pues es el amor el que produce las obras, como fruto natural de un árbol sano. La peor condición es volver atrás.
una vez habiendo estado viviendo en la luz y en el amor del Señor, como lo expresa el apóstol Pedro. Leamos por favor lo que enseñó el apóstol Pedro. Segunda de Pedro capítulo 2, versículos 20 y 21. ¿Qué nos dice? Segunda de Pedro 2:20. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, esto toma lugar cuando nosotros conocimos el Evangelio. Entonces dice Pedro, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Así que la advertencia que le hace el Señor Jesucristo a la iglesia de Éfeso, ya el apóstol Pedro lo había dicho. Cuando nosotros conocimos a Cristo, nos apartamos de las contaminaciones de este mundo, de la vida de pecado. ¿A través de qué? Del conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. O sea, a través del conocimiento del Evangelio, de la palabra de Dios. Pero el peligro que podemos incurrir es enredarnos nuevamente en esa vida antigua de pecado. Y si lo hacemos, seremos vencidos. Y las cosas postreras, o sea, las cosas últimas que hagamos en nuestra vida, van a ser peores que las que hacíamos antes de conocer el Evangelio. O sea, esto ya está establecido en la palabra del Señor y es una advertencia para nosotros. Versículo 21 de 2 de Pedro 2, ¿qué nos dice? Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia. Wow, hermanos y hermanas, que Dios nos ayude a mantenernos firmes y fieles, a no enredarnos nuevamente en las cosas antiguas de nuestra vida antigua de pecado. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. La seria advertencia a la iglesia de Éfeso. Apocalipsis 2:5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. O sea, cuando comenzaste en este mensaje glorioso, cuando aceptaste a Cristo en tu corazón, que lo aceptaste de todo corazón, dice, haz esas primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Yo agrego ahí entre corchetes una nota. Este texto bíblico rompe el concepto popular de la predestinación o de una vez salvo, siempre salvo, como lo enseña la Iglesia Bautista. ¿Por qué? Porque aunque hayamos comenzado en este mensaje glorioso del Evangelio eterno, si nosotros no mantenemos esa relación personal con Cristo, podemos caer en cualquier momento. Por eso Jesús le dice a esta iglesia de Éfeso, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. O sea, hay una advertencia. Jesús sabía de que esta iglesia tarde o temprano se iba a apartar, iba a caer, y el Señor le está haciendo un llamado. Este llamado no solo fue hecho para la iglesia de Éfeso, queridos hermanos y hermanas, también este llamado es para nosotros hoy. Recuerda las primeras obras. Recuerda tu experiencia cuando comenzaste en este mensaje glorioso, cuando conociste a tu Salvador y Señor. Mantén esa experiencia, y la única manera de mantenerla, nos dice Jesús, es a través de esa luz que alumbre nuestros corazones. Esa lámpara tiene que estar encendida, que es la palabra de Dios. Cuando descuidamos ese estudio diario de la palabra de Dios, cuando descuidamos la oración personal, cuando los afanes de esta vida ocupan el lugar de las cosas espirituales en nuestras vidas, esa lámpara, sin darnos cuenta, se va apagando poco a poco hasta que nuestras vidas puedan quedar en completas tinieblas. La expresión vendré pronto a ti hace alusión a una venida figurativa y se refiere a un juicio o castigo. La consecuencia de rechazar el llamado celestial al arrepentimiento es lamentable. Cristo advierte, quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Repite una y otra vez el llamado. Apocalipsis capítulo 2,
versículo 5. El Señor Jesús privaría a la iglesia y a cada miembro en particular de su luz y de las ventajas de su evangelio. De esta manera, la iglesia y sus miembros corren el riesgo de ser rechazados por Cristo como representantes suyos y ya no ser dignos de llevar la luz de su verdad al mundo. Esto es un riesgo que puede correr la iglesia en su conjunto, como también sus miembros de manera individual. Fue así que muchos de los cristianos o de los primeros cristianos fueron rechazados por Cristo en esa época inicial del cristianismo por haber apostatado, dejando de transmitir la luz, mientras que otros se mantuvieron firmes y fieles hasta el final de sus vidas. Ojalá que entre esos nos encontremos cada uno de nosotros. ¿Cuántos hoy se están negando llevar adelante la luz del mensaje de los tres ángeles? ¿Cuántos hoy, al igual que muchos cristianos de la época de la iglesia de Éfeso, se han aventurado a entrar en terreno encantado de Satanás y correr el riesgo de que no podrán arrepentirse? Hechos capítulo 3, versículo 19, un llamado al arrepentimiento. Estas son palabras del apóstol Pedro en ese extraordinario discurso después de que fue derramado el Espíritu Santo en Pentecostés. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. La iglesia hoy más que nunca necesita pasar por la experiencia del arrepentimiento, o sea, el abandono del pecado, el abandono de esa vida de apatía, tal vez, que le ha dado en primer lugar a las cosas materiales y a las cosas de este mundo, y convertirse. El Señor necesita hoy una iglesia convertida. Muchos hoy se preocupan por números, porque la iglesia esté llena. Pero lo que el Señor busca es una iglesia convertida. Una iglesia que esté viviendo de acuerdo a los principios establecidos en su palabra. Los aborrecibles nicolaitas. Apocalipsis 2:6. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Los nicolaitas tenían prácticas y doctrinas abominables que fueron aborrecidas no solo por la iglesia cristiana primitiva, sino también por el Señor Jesucristo. Según el diccionario, aborrecer significa sentir un gran rechazo o antipatía hacia una persona o cosa. Eso es lo que sintieron los cristianos de la época apostólica y Jesucristo mismo respecto a las obras de los nicolaitas. ¿Quiénes eran esos nicolaitas que habla el libro de Apocalipsis? Su origen es dudoso. Algunos piensan que se originaron de Nicolás, de Antioquía, que era uno de los 7 primeros diáconos, de acuerdo a Hechos 6:5, lo cual es poco probable. Otros piensan que se originaron de cierto Nicolás de fecha posterior. De todas maneras, se sabe, según los comentarios de Clark, que las enseñanzas y prácticas de los nicolaitas incluían una gran indiferencia hacia el adulterio y la fornicación. O sea, no les importaba que existiera adulterio y fornicación. Ellos pretendían ser cristianos, pero eran famosos por su depravación y libertinaje. Es por eso que también permitieron comer cosas sacrificadas a los ídolos y rechazaron muchos principios de la ley de Moisés. O sea, cuando una iglesia tiene estas características, cuando existe el pecado en la iglesia, el adulterio, la fornicación, la depravación y el libertinaje, tal vez en alguno de sus miembros, esos miembros están abrazando la doctrina de los nicolaitas. La necesidad de prestar atención
a los mensajes divinos. Apocalipsis 2:7 que nos dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esa palabra oiga, yo la resalto, ustedes pueden verlo allí, porque es una palabra clave. Es una palabra que nos lleva a pensar qué quiso decir cuando Jesús dijo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea, en la necesidad de prestar atención a ese mensaje que viene de parte de Dios. Eso es lo que la iglesia necesita hoy. La palabra en griego para oiga de Apocalipsis 2:7 es ous y significa oír, la facultad de percibir con la mente, la facultad de comprender y conocer. También significa convicción, obedecer, obediencia. De acuerdo al diccionario Strong's de palabras griegas, número 3775, página 1278. O sea, lo que Cristo está buscando hoy es una iglesia que oiga el mensaje que proviene de su palabra. No solamente oír un buen sermón y ya al día siguiente se nos olvidó lo que predicó el pastor de la iglesia. Es llevar a la práctica lo que estamos escuchando, lo que escuchamos cuando vamos a nuestras iglesias o a nuestras casas cultos y poner en práctica o a llevar a la obediencia la voz que nos habla, que es la voz de Dios a través de su palabra. Esa es la característica de una iglesia que Cristo va a reconocer en esta tierra. Una iglesia que oye la palabra de Dios, que obedece su palabra, que percibe en la mente el mensaje de su palabra y que lo lleva a la convicción y lo va a llevar también a la obediencia. Apocalipsis 2:7 insiste además en prestar gran atención al mensaje de Cristo a su iglesia. Como veremos a lo largo del estudio de los mensajes a las 7 iglesias, todas ellas concluyen con el mismo llamado de atención, exhortando a cada una de ellas, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Eso se encuentra en Apocalipsis 2:7 y 11, 17 y 29. Y Apocalipsis 3:6, 13 y 22. Todas terminan con este mismo llamado de parte del Señor Jesucristo. O sea, todos los mensajes a estas 7 iglesias. Todos los seres humanos tienen oídos. El problema es no utilizarlos para escuchar y obedecer lo que Dios tiene que decir. ¿Qué implica el oír desde el punto de vista bíblico? ¿Por qué? Porque leíamos en Apocalipsis 2:7, dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Mateo 7, 24 y 25, contestando esta pregunta que acabamos de hacer. ¿Qué implica el oír desde el punto de vista bíblico? Mateo 7, 24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Oír es llevar a la práctica, es obedecer la palabra de Dios. Y esto es lo que Jesús está buscando en su iglesia hoy. No una iglesia que se jacte de tener 500 o 1000 miembros, sino una iglesia obediente, aunque hayan 2 o 3, como dice Mateo 18:20, donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, con personas que estén obedeciendo mi palabra, allí yo estoy en medio de ellos. ¿Qué más sigue diciendo Mateo 7, versículo 25? ¿Qué sucedió con esa casa? Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. ¿Quién es esa roca? Cristo Jesús. O sea, ¿sobre qué estaba parada esa iglesia? Sobre la palabra de Dios, la roca eterna que es Cristo Jesús, la palabra de Dios que es vida eterna.
Entonces esta iglesia de Mateo 7, 24 y 25 no pudo caer. ¿Por qué? Porque fue una iglesia que llenó las características de la palabra de Dios. Oyó y llevó a la práctica lo que dice la Escritura. Lucas capítulo 11, versículo 28, Jesús dijo estas palabras. Y él dijo, o sea Jesús, antes bienaventurado, la palabra bienaventurado es bendecidos. Una iglesia va a ser bendecida, ¿por qué? Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Si tu iglesia o mi iglesia quiere ser, deseamos que sea bendecida, esa iglesia tiene que escuchar la palabra de Dios y guardarla, o sea, llevarla a la práctica, a la obediencia, como leímos en el texto original en griego, lo que significa oír. ¿Estamos entendiendo, queridos hermanos y hermanas? Sigamos leyendo la Escritura. Juan capítulo 5, versículo 24, palabras de Jesús. De cierto digo, el que oye mi palabra, o sea, el que la obedece, la misma palabra griega de Apocalipsis 2:7, y cree al que me envió, tiene vida eterna, o sea, está morando Cristo en su vida. Está esa luz que es Cristo. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Está esa luz encendida. Ese candelabro nunca va a ser quitado. Va a ser quitado de aquellos que han dejado de obedecer esa palabra. Tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Hermoso texto bíblico, así que no se asuste, querido hermano y hermana que me escucha. No piense, ¿estaré perdido o estaré salvo? ¿Y qué pasa si estoy perdido y sigo viniendo a la iglesia todos los sábados, por así decirlo? Llevo 20 años viniendo a esta iglesia y tal vez estoy perdido. Bueno, lea lo que dice Juan 5:24. ¿Estamos oyendo la palabra de Dios? O sea, ¿la estamos llevando a la práctica? ¿Estamos obedeciendo sus principios? Si lo estamos haciendo, tenemos vida eterna. O sea, tenemos a Cristo morando en nuestros corazones, que es la luz del mundo. Esa lámpara, ese candelero, está encendido en nuestros corazones, no está apagado. No hay tinieblas. Y no vendremos a condenación. ¿Por qué? ¿Por qué no vamos a venir a condenación? Porque estamos obedeciendo los principios de la palabra de Dios. Estamos oyendo su palabra. Ya vimos en Mateo capítulo 7 que el que oye mis palabras y las hace, le compararé a un hombre que edificó su casa sobre la roca. Mas ha pasado ¿de qué? De muerte a vida. Ya no estamos muertos en delitos y pecados. ¿Por qué? Porque estamos obedeciendo la palabra de Dios. Así que no se martirice más, no pierda el sueño por la noche cuando se acueste pensando que tal vez usted está perdido o perdida. Si usted está obedeciendo la palabra de Dios en su vida, ese candelero, esa luz que es Cristo Jesús está alumbrando su corazón, su vida, su mente, y usted está reflejando la imagen de Jesús en su vida. Juan 8:51, que dice, de cierto digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. O sea, el que oye mi palabra, el que guarda mi palabra, no va a ver la muerte eterna. ¿No es esto maravilloso, queridos hermanos y hermanas? Entonces, ¿por qué la iglesia de Éfeso, el Señor le hace ese llamado y le dice, arrepiéntete y vuelve a las primeras obras? Porque este es el peligro que podemos incurrir hoy nosotros como iglesia. Si dejamos ya de escuchar esta palabra, nos entra por un oído y nos sale por el otro. No hay un cambio en nuestras vidas, nuestros caracteres siguen siendo los mismos. Llevamos 20 años en la iglesia y todavía tenemos un carácter explosivo. Somos un barril de pólvora. Desde el mismo día, el mismo carácter que teníamos cuando pisamos la iglesia por primera vez. Eso significa que esa palabra no ha hecho un cambio en nuestras vidas. No ha transformado nuestros caracteres. Entonces estamos cayendo en el error de la iglesia de Éfeso cuando Dios le dice y le hace un llamado, arrepiéntete y haz las primeras obras. Si no, vendré a ti y quitaré el candelero de su lugar. El Señor no quiere que eso suceda en nuestras vidas en esta hora. Tenemos que ser transformados por el poder de la palabra. Por eso Pablo dijo, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. O sea, la palabra de Dios tiene poder para transformar tu carácter y mi carácter. No podemos seguir conservando esos viejos rasgos de carácter por 20, 30, 40, 50 o 60 años en la iglesia. Como Jesús dijo, no se puede echar vino nuevo en odres viejos.
Esos odres viejos representan nuestros viejos rasgos de carácter. Por eso el vino nuevo que representa el Evangelio no puede hacer un cambio en tu vida y en mi vida mientras nos aferremos todavía a esos viejos rasgos de carácter. No importa los años que llevemos en la iglesia o la asistencia de la iglesia no te va a salvar en el tiempo del fin. No importa que hayas sido primer anciano por 50 años. Lo que nos va a dar entrada un día al reino de los cielos va a ser el carácter de Cristo Jesús en nuestras vidas. La justicia de Cristo es el pasaporte que te dará la entrada a ti y a mí en el reino de los cielos. El Evangelio, representado por ese vino nuevo, tiene que ser echado en odres nuevos. O sea, un nuevo corazón. El que está en Cristo, nueva criatura es. Tenemos que entender este mensaje hoy, hermanos. Si no entendemos este mensaje hoy, estamos perdidos dentro de la iglesia, aunque hayamos pasado 30 o 40 o 50 años. Juan capítulo 14, versículo 23, ¿qué nos dice? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Entonces, ¿a quién está amando? ¿A quién amará un día el Padre? Aquellos que estén obedeciendo su palabra, aquellos que la estén guardando, aquellos que estén obedeciendo cada uno de esos principios. Y vendremos a Él y haremos morada con Él. Qué glorioso es esto. O sea, Cristo va a morar siempre. Esa luz de Cristo, ese candelero, va a estar siempre encendido en el corazón de aquel hombre, aquella mujer, aquel joven, aquella señorita que esté obedeciendo su palabra. Si nosotros descuidamos eso en nuestras vidas, podemos incurrir en el riesgo, hermanos y hermanas, Dios no lo quiera, que Cristo venga y quite ese candelero de nosotros. Juan 14:15 nos dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea, el oír implica guardar los mandamientos de la ley de Dios. Juan 8:47, Jesús sigue abundante. Estamos hablando de lo que implica la palabra oír, porque este es el llamado que Jesús le hace a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis 2:7. El que es de Dios, dijo Jesús, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, le dijo Jesús a los judíos, porque no sois de Dios. Entonces, ¿a quiénes va a reconocer Cristo cuando Él venga por segunda vez? ¿A los que dijeron toda la vida que eran el pueblo de Dios? ¿A los que dijeron yo estuve en esta iglesia 50 o 60 años? No, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que los que Cristo va a reconocer como sus hijos son aquellos que oyeron la palabra de Dios. O sea, obedecieron su palabra. Juan 12, 47 y 48. Juan 12, 47 nos dice, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Estas son palabras de Jesús. Versículo 48 de Juan 12. El que me rechaza y no recibe mis palabras, ahí está, primero en el versículo 47, él dice al que oye mis palabras. Ahora en el versículo 48, él dice, el que no recibe mis palabras, o sea, el que no acepta mi palabra, eso es oír, aceptarla, guardarla, obedecerla. El que no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. ¿Quién lo va a juzgar? ¿Quién te juzgará a ti y me juzgará a mí en el día postrero? Dice la última parte del versículo 48. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Ay, mis queridos hermanos y hermanas, tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a arrepentirnos y volver a las primeras obras. Volver al primer amor si hemos descuidado en obedecer esta bendita palabra en nuestras vidas. Juan 18:37, todo aquel que es de la verdad, o sea, le dijo Jesús a Pilato, oye mi voz. O sea, la iglesia que dice tener la verdad y si no está obedeciendo los principios de la palabra de Dios, no es la iglesia verdadera. Porque eso era lo que creían los judíos en los tiempos de Cristo. Nosotros somos descendientes de Abraham, somos el linaje verdadero, somos el verdadero pueblo de Dios. Pero no estaban obedeciendo la palabra de Dios. Querían matar a Jesús. La gloriosa promesa al vencedor. Apocalipsis 2:7 dice, al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios.
Solo podemos vencer gracias a la gracia de Cristo Jesús en nosotros. La justicia de Cristo morando en nuestras vidas. Sin Cristo no podemos hacer absolutamente nada. Por eso Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. O sea, pidamos a Jesús en esta hora que Él more en nuestros corazones para que nos dé el poder para vencer el pecado en nuestras vidas, vencer nuestros malos rasgos de carácter, para que un día podamos comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Esta promesa dada al vencedor es maravillosa. Volveremos a tener acceso al árbol de la vida, que ha sido restringido casi ya por 6,000 años, cuando nuestros primeros padres, Adán y Eva, decidieron comer del fruto del árbol prohibido, de la ciencia del bien y del mal, de acuerdo a Génesis 2:16 y 17, Génesis 3:6, 22 al 24. El árbol de la vida es mencionado 6 veces en la palabra de Dios. 3 veces en Génesis, el primer libro de la Biblia, y 3 veces en el Apocalipsis, el último libro de la Biblia. En el principio, con la entrada del pecado, le fue quitado ese árbol al hombre. Al final, con la derrota del pecado, ese árbol le será devuelto al hombre, o sea, al vencedor. Ya no habrá muerte, pues los vencedores tendrán nuevamente acceso al árbol de la vida. ¡Qué gloriosa promesa! Luchemos por alcanzar esta promesa en nuestras vidas. Elena G. White escribió estas palabras para concluir. Leamos juntos, por favor. Es nuestra tarea conocer nuestras debilidades y pecados acariciados, que producen oscuridad y debilidad espiritual y han apagado nuestro primer amor. El mismo mensaje que le da el Señor Jesús a la iglesia de Éfeso. Has dejado tu primer amor. ¿Qué ha apagado ese primer amor? ¿Qué puede apagar ese primer amor en nuestras vidas? Nuestras debilidades y nuestros pecados acariciados. Tengamos cuidado con eso, queridos hermanos y hermanas. Entonces ella hace una pregunta. ¿Es la mundanalidad? ¿Es el egoísmo? ¿Es el amor por la estima propia? ¿Es la lucha por ser el primero? ¿Es la sensualidad lo que nos aleja de Dios? O sea, son preguntas para que meditemos. ¿Es el pecado de los nicolaitas que cambiaban la gracia de Dios por lascivia? ¿Es la indiferencia hacia la gran luz, la Biblia? Ay, hermanos y hermanas, ¿hay indiferencia por la palabra de Dios dentro del pueblo del Señor en esta hora? Podemos correr el riesgo de que nuestros candeleros sean quitados de nosotros. ¿Es el mal uso o el abuso de las oportunidades y los privilegios lo que nos lleva a tener jactanciosas pretensiones de sabiduría y conocimientos religiosos, mientras la vida y el carácter son inconsistentes e inmorales? No importa qué haya sido lo que hemos acariciado y cultivado hasta tornarse fuerte y dominante. Hagamos decididos esfuerzos para ser vencedores, para no perdernos y comer del árbol de la vida. Esta tremenda declaración se encuentra en un devocional que se llama Recibiréis Poder, página 363 del 18 de diciembre. ¿Quiénes un día recibirán la corona de la vida eterna? Apocalipsis 2:10 contesta esa pregunta. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Jesús habló de la parábola de los talentos en Mateo capítulo 25. ¿Y qué le dice el Señor al siervo fiel? En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Cosas pequeñas Dios nos prueba cada día. ¿Y cuántos hoy están descuidando esas cosas pequeñas? El estudio de la palabra de Dios diariamente, pero sí hay tiempo para otras cosas. Hay tiempo para sentarnos frente al televisor 2 y 3 horas, pero no hay tiempo, no hay ni 15 minutos para estudiar la palabra del Señor,
pensemos y meditemos en todas estas cosas que estamos estudiando en esta hora. Por eso el Señor dice, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida eterna. Apocalipsis 22:14, la versión antigua, dice, bienaventurados los que guardan sus mandamientos para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Maravilloso será el día cuando los redimidos, vestidos de ropas blancas, representados por la justicia de Cristo, que es lo que nos dará la entrada al reino de los cielos, ese será nuestro pasaporte, entrarán un día por esas maravillosas puertas de la santa ciudad de Jerusalén. La palabra de Dios es nuestra única regla segura de fe. Es conocida como nuestra lámpara que ha de alumbrar nuestro camino de salvación. Nuestra única regla segura, ¿cuál es? El estudio diario de la palabra de Dios y la oración. Apocalipsis 3:20, siempre concluimos estos programas con este hermoso texto bíblico. He aquí, dice Jesús, yo estoy a la puerta y llamo, estoy a la puerta de tu corazón y te hago un llamado a través de este mensaje de hoy. Si alguno oyó mi voz o si alguno oye mi voz y abre la puerta, ahí está la palabra oír. El mismo mensaje que le hace Jesús a la iglesia de Éfeso. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Jesús toca la puerta de tu corazón y mi corazón, querido hermano. ¿Has oído la voz de Jesús a través de este estudio de hoy? Volvamos a las primeras obras. Arrepintámonos de nuestro camino por el cual estamos transitando, que nos estamos tal vez alejando cada día más y más de Dios. Nos hemos enfriado espiritualmente, hemos descuidado nuestra consagración diaria con el Señor y volvamos a Jesús antes de que sea demasiado tarde, antes de que Jesús quite ese candelabro de nuestras vidas y quedemos en completa oscuridad y tinieblas. El Señor no quiere eso, por eso el Señor nos hace este llamado en esta hora. Termino con una palabra de oración. Bendito Padre Celestial, gracias Señor por su palabra. Permita que este mensaje de hoy lo hayamos podido entender, Señor, lo llevemos a la práctica y escuchemos el consejo del testigo fiel a la iglesia de Éfeso. Ayúdenos, Señor, a entender este mensaje de hoy, a llevarlo a la práctica. Ayúdenos si hemos descuidado nuestra vida espiritual, si hemos descuidado el estudio de su palabra, la oración, la consagración, la santificación en nuestras vidas. Si nos hemos convertido en simples miembros de iglesia solamente, ayúdanos a arrepentirnos y a volver a nuestro primer amor. Gracias por escucharnos, se lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Bien, mis queridos hermanos y hermanas, espero de que el mensaje de hoy haya sido de mucha bendición. Espero de que este mensaje nos haya puesto a recapacitar. Recuerden que si Dios me da el don de la vida, el próximo viernes continuaremos estudiando cada una de estas 7 epístolas, o sea, estas 7 cartas escritas por Juan a estas iglesias en Asia, a estas 7 iglesias. Cada una de estas 7 iglesias tiene un llamado para el pueblo de Dios en el tiempo del fin. No quiero despedirme sin antes hacerle la invitación, como siempre lo hago a través de estos programas. Mañana sábado, con el favor del Señor, estaremos transmitiendo nuevamente en vivo desde nuestra iglesia local. Ahí aparece la dirección en vuestras pantallas. Si usted está viviendo en el área de Tampa o cerca de la ciudad de Tampa, en el estado de la Florida, y desearía visitarnos, ahí está esa dirección. Apúntela allí en sus libretas, tómele una captura con sus teléfonos para que así usted un día pueda congregarse con nosotros. Abrimos puertas allí en esa dirección todos los sábados a partir de las 9 de la mañana, hora del este de los Estados Unidos, pero a las 11 de la mañana, hora del este por supuesto, o un poco después de las 11 de la mañana, estaremos saliendo nuevamente en vivo desde nuestra iglesia local, Iglesia del Evangelio Eterno de Creyentes Adventistas del Séptimo Día. Estaremos saliendo en vivo nuevamente por nuestras 3 plataformas, El Heraldo, El Tercer Ángel en YouTube, en Facebook y en Rumble. Si usted
ha escuchado este mensaje, yo lo único que le pido en esta hora es que lo comparta. Comparta, siembra esta semilla del Evangelio con otras personas que usted conoce, para que estas personas también se puedan beneficiar con estos mensajes que Dios tiene para nosotros en el tiempo del fin. Pidámosle al Señor en esta hora, queridos hermanos y hermanas, que nos ayude a hacer las primeras obras, volver a nuestro primer amor, volver a esas primeras obras, volver a estudiar esa palabra de Dios, a consagrarnos nuevamente al Señor si hemos descuidado eso en nuestras vidas. Me resta decirles, queridos hermanos y hermanas, gracias por su atención, gracias por su fiel sintonía. Si Dios me da el don de la vida, nos reencontraremos el próximo viernes a la misma hora. Bendiciones para todos. Gracias. Cantad alegres al Señor, mortales todos por doquier, servidle siempre con fervor, obedecedle con placer, con gratitud.